Bien, vamos a compartir la palabra y recuerde que los sábados estamos compartiendo acerca de los últimos tiempos, de las últimas profecías, del día del fin. Y entonces vamos a compartir al respecto y es muy importante que entendamos algo. Hoy en día hay tanta información, pero la verdad es de que difícilmente podemos identificar con seguridad que la información es verídica o no. Hay muchas presunciones, hay muchas cosas que se hablan y que aparentemente son verdades, pero hay gente que presume tener la verdad y no es que quiera engañar o mentir, pero que se adelantan realmente a los hechos. Hay otras personas que realmente sí manipulan la información, dicen mentiras, engañan. Así es que hoy en este mundo se está manifestando a través de algo que es del día a día, una herramienta que la mayoría de las personas utilizan, que son las redes sociales. Les recuerdo que habitamos en este mundo alrededor de 8,000 millones de personas. Todavía no somos 8,000, pero digamos que hay 7,800, casi las 7,900,000, no, más bien 7,900 millones de personas, casi los 8,000 en este mundo, y se han producido al menos hasta el 2020 alrededor de 6,000 millones de dispositivos móviles como los celulares, más las computadoras, más los medios televisivos. Es decir, la comunicación de las redes sociales, la comunicación a través de la televisión, la radio, de las comunicaciones ha tenido un incremento sustancial en los últimos años y hoy en día prácticamente todo rincón del mundo está comunicado. Tan es así que entonces el enemigo de nuestras almas ha utilizado estos medios para engañando a las personas o a través de los comunicadores. Recuerde que mucha gente habla de acuerdo a sus propios intereses o mucha gente es comprada por dinero, por el poder. Entonces engañan, dicen mentiras y bueno, con tanta, eh, con tanta información que hay disponible hoy en día, por ahí dicen que si tú dedicaras todas las horas de tu vida, las 24 horas del día, a estar leyendo toda la información que tienes disponible, necesitarías 1,000 vidas para poder acabarte tanta información. Pero no toda la información es verídica, pero no toda la información es verdadera, pero toda la información no es útil, pero no toda la información trae bendición, pero no toda la información edifica, pero no toda la información es para todo tipo de personas. Entonces, más allá de los engaños, las mentiras y la manipulación, y que acerca de un punto muchos dicen, a veces hay respuestas tan distantes al respecto de un punto, seguimos entendiendo y seguimos creyendo lo que la palabra de Dios dice, que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica, y que por eso tú y yo necesitamos estar sobrios y velad, y nuestra profecía más segura, nuestra información más segura, la profecía más segura, porque aún en el medio cristiano, en el medio donde se predica la palabra, pudiera haber un entendimiento equivocado, una manera incorrecta de creer, y hay quienes se van por el misticismo y por las cosas subjetivas, pero dejan de lado la palabra y la palabra profética, la palabra de Dios, la palabra de Cristo hablada, la palabra que Dios nos ha permitido tener. La Biblia es el, el libro literario, digamos, la obra literaria por excelencia en toda la historia de los hombres. No sabría decirle cuánta cantidad de libros impresos hay acerca de la Biblia, pero hay miles de millones. No sé si habrá Biblias que humanos,
Yo pensaría que sí, porque en mi haber yo tengo alrededor de, digamos que unas 10 Biblias, entre las Biblias antiguas que compré muchos años atrás y entre algunas nuevas, aunque mucha gente utiliza ahora sus dispositivos electrónicos, sus computadoras, sus celulares para tener la Biblia, pero hay una gran cantidad de libros impresos de la Biblia. Bien, ahora, ¿a dónde vamos con esto? A que es muy importante que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier información. Así es que vamos a ser muy discretos y muy celosos de qué información compartir para no suponer, para no predisponer, para no asumir cosas en las cuales no tenemos seguridad. Por ejemplo, le voy a dar 3 noticias que yo he escuchado que están muy latentes, pero no están los hechos plenos para decir que realmente son 100% verídicas, son quizás supuestos. Pero para que tenga una idea, por ejemplo, hablan de que en Francia, en el país de Francia, se va a hacer obligatorio toda una serie de conductas, no solo de la vacuna de la pandemia, que todo el mundo va a tener que estar vacunado, pero en el sentido de que te van a restringir de acuerdo a tus, digamos que a tus convicciones por ayudar a la humanidad y ayudar al gobierno y estar de acuerdo con el gobierno, tú vas a tener ciertas libertades y ciertas facilidades, y los que no van a tener ciertas restricciones. Por ejemplo, también se dice que en China ya están siendo todo el mundo evaluado por puntos, cada persona vale puntos, y de acuerdo si la persona es obediente al gobierno, de acuerdo que si la persona está vacunada, de acuerdo que si la persona cumple con ciertas reglas de trabajo, etcétera, tiene ciertos puntos, y de acuerdo al nivel de puntos son las libertades que puede tener dentro del país o fuera del país, y si tiene menos puntos, entonces van a ser catalogadas como personas quizá no deseables, o van a estar limitadas a solo permanecer en sus ciudades sin poder viajar, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, salió una noticia que aparentemente en los días por venir en Nueva Zelanda va a ser obligatoria la vacunación. Y como te digo, son informaciones que han salido a la luz. No sabemos si son tan verídicas o no, pero no tiene sentido estarnos llenando de tantas cosas cuando realmente no nos edifican y no tienen un propósito por el cual nosotros podamos fortalecer nuestra fe o que nos ayude. Sabemos que el día, los días no son buenos, este mundo está en caos. Sabemos que Dios nos ama, y si Él está con nosotros, entonces, ¿quién está con nosotros? No hay manera. Romanos 8, el Señor nos confirma y nos asegura la bendición que tenemos ahora en Cristo. Pero sí es importante que velemos, y sí es importante que oremos sin cesar, que estemos declarando la palabra, que estemos creyendo lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hay partes de la escritura que no es sencillamente fácil entenderlas, pero tenemos al Espíritu Santo que nos revela todas las cosas y que nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Recuérdelo. Juan 16 dice que el Espíritu Santo nos ayudará en todas las cosas. Él está con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él nos revela toda la verdad. Él nos guiará todas las cosas que habrán de venir. Nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Bien. Ayúdeme, por favor, a buscar Lucas 24, versículos 36. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice la escritura: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Los discípulos estaban reunidos. El Señor Jesucristo había sido llevado a la cruz, había muerto, ya habían pasado 3 días y 3 noches, es decir, el Señor Jesucristo ya había resucitado, y Jesús dice, ellos estaban reunidos con las puertas cerradas,
y Jesús aparece. Vamos a utilizar esta palabra, aparece en medio de ellos. Es decir, ellos lo vieron entrar. No es como si, digamos que no pretendemos ser como que si fuera una aparición de un fantasma, pero el Señor se puso de pie, dice la Escritura. Se puso de pie en medio de ellos, es decir, se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Seguramente la palabra que utiliza la Escritura en el griego paz es la palabra eirene, porque el Nuevo Testamento está en griego, pero seguramente Jesús les habló o una palabra en arameo o una palabra en hebreo. Y la palabra paz en hebreo es la palabra shalom, y la palabra shalom es una palabra muy integrada. Prácticamente es una palabra que se asemeja en su significado a la palabra salvación. Y la palabra paz tiene que ver con control interno, la palabra paz tiene que ver con que el Espíritu de Dios está vivificando tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón y aún tu cuerpo. La palabra paz tiene que ver con que tu mente y tu corazón y tu vida están puestas en el Espíritu y no en la carne. Porque dice la Escritura que los que ponen sus mentes, sus corazones en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, tendrán vida y paz. Así es que ellos estaban turbados, ellos estaban confundidos por la muerte de Jesús, y Jesús se aparece entre ellos y les dice, paz a vosotros. Es decir, les da una bendición. Sabemos que los discípulos, cuando vieron que Jesús había resucitado, aunque no comprendían y entendían del todo, pero algo embargó sus corazones. Ellos dejaron de sentirse frustrados, tristes, asolados, solos, sino más bien confortados. Aunque tuvo que venir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que ellos fueran lanzados a ser testigos, a dar testimonio de la vida y del Evangelio de Jesucristo. Pero seguramente ellos ahí estaban siendo, el Señor Jesucristo estaba asegurando sus corazones. Y dice, entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados? En vuestros pensamientos y en vuestros corazones. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Y cuando hubo dicho esto, les mostró sus manos y sus pies, y aún no creyéndolo ellos, y aún no creyéndolo ellos de gozo y maravillados les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Dice, entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era menester o necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que más vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bien, fíjese cómo el Señor Jesucristo se aparece entre ellos y dice que pidió de comer y le dieron de comer, y dice la Escritura que Él comió. Dice la Escritura que Él comió. Y lo que quiero compartirle hoy es
¿Cómo es que tú y yo seremos cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia? Cuando tú y yo seamos transformados en nuestro cuerpo, en nuestra alma, con perfectamente glorificados. Nuestro espíritu es perfecto ahora, como lo hemos dicho ya, como lo dice la palabra. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro espíritu está en perfecta comunión con el Espíritu de Dios. Dios es espíritu, nuestra tercera parte o una tercera parte de nosotros es espíritu. Recuerden lo que dice Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu nacido de nuevo le está adorando en espíritu y en verdad de una manera perfecta. Así es que no es con nuestro cuerpo, no es con nuestra alma que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Aunque cantáramos, aunque intentáramos, no lo podemos hacer porque para adorar al Padre en espíritu, pues el espíritu es el que lo tiene que hacer, no mi carne, no mi alma. No estoy diciendo que no le alabemos con nuestros cuerpos, al contrario, la palabra nos dice que tenemos que alabarlo con nuestras manos, con nuestras gargantas, con nuestras voces, pero solo quiero definir que Dios es espíritu y una tercera parte de ti, pero la más importante es un espíritu nacido de nuevo si tú eres un creyente y entonces tu espíritu le adora al Señor en espíritu y en verdad. Bien. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros? ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando el Señor Jesucristo nos restaure, es decir, nos lleve con Él, nos arrebate a las nubes, como dice la Escritura, y seamos transformados? En un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados a la misma imagen de Jesús, en algo glorioso. Mire cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, es decir, nuestro cuerpo de carne hoy en día, el cuerpo de nuestra humillación, porque aunque esto es muy chistoso porque muchas personas están haciendo hoy en día, y le podría decir que miles, hombres y mujeres están haciendo hoy en día gimnasio y están enfocando sus vidas en el fitness y en la salud corporal y aman sus cuerpos y glorifican sus cuerpos y hasta se enorgullecen y se enaltecen por sus cuerpos. Y yo no estoy diciendo que esté mal que uno haga ejercicio y que uno tenga un cuerpo saludable. Definitivamente que es bueno. Pero nosotros no nos quedamos en las limitaciones humanas, pero nosotros vamos más allá, a lo mejor que Dios nos ha concedido por gracia. Y el Espíritu Santo vivifica, tiene el poder de vivificar nuestros cuerpos mortales. Y la palabra es medicina para nuestros huesos. Y el poder de la resurrección de Cristo y el poder de la obra terminada de Jesús mantiene nuestros cuerpos sanos. La fe nos permite apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en favor de nuestros cuerpos. Sin embargo, nuestros cuerpos, comparados con la gloria de lo espiritual, sigue siendo un cuerpo en un mundo de pecado, en un mundo en caos, un cuerpo de humillación. No tenemos cuerpos perfectos, por lo tanto el apóstol Pablo lo define como un cuerpo de humillación y aunque muchos exalten sus cuerpos, por ejemplo, hay concursos de las mises de las mujeres más bellas del mundo o del universo, ahora se llaman Miss Universo o Miss Mundo, no sé cómo se llaman, o aquellos que hacen ejercicio y todos enaltecen el cuerpo humano, pero Pablo aquí describe que el cuerpo humano en un mundo en caos, en un mundo de pecado o por causa del pecado, es un cuerpo de humillación. Y dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que nuestro cuerpo va a ser tan perfecto, nuestro cuerpo glorificado, como el mismo cuerpo de Jesucristo, como el mismo cuerpo de Jesús glorificado con el que se presentó delante de los discípulos en Lucas 24. Gloria a Dios. Ahora, déjeme decirle algo muy interesante, que el cuerpo glorificado de Jesús no estaba limitado por el tiempo
ni por el espacio, ni por la materia. Las dimensiones del ser humano en este mundo son alto, ancho y profundo. Son 3 dimensiones. Son las que normalmente se conocen, aunque científicamente hay una cuarta dimensión, que es el tiempo. Y el tiempo solo está establecido en la Tierra. Hay quien dice que si un ser humano pudiera irse a vivir a otro planeta, no a la Luna, porque la Luna es parte del mismo sistema, pero digamos que a Plutón o a Marte o a otro lugar, que el cuerpo del hombre no fue creado para ir a vivir esos planetas. El hombre en su ideología, en su necedad, en su prepotencia y orgullo, piensa que tantas películas se han hecho al respecto, piensa que puede ir a vivir a Marte. No es posible porque las condiciones del cuerpo humano están hechas para habitar y para cohabitar en un planeta como este. Bien, pero particularmente dice la escritura que nuestros cuerpos van a ser como el cuerpo de Jesús, y el cuerpo de Jesús tenía varias características. No estaba limitado por el tiempo, no estaba limitado por la materia, porque él pasó entre las paredes, no estaba limitado por el espacio, él se fue de ahí y apareció a los discípulos que iban camino de Maús. Es decir, pero el cuerpo de Jesús podía comer. Pero ¿cómo opera y funciona todo esto? Bueno, una característica del cuerpo de Jesús es que el cuerpo de Jesús no tenía sangre. Y me refiero al cuerpo resucitado. Recuerde que cuando un cuerpo muere, su sangre, de alguna manera, como la vida del cuerpo está en la sangre permite que haya corrupción en el cuerpo. Y el cuerpo, cuando queda sin vida, la sangre queda inerte, se echa a perder. El cuerpo de Cristo Jesús, recuerde que Él derramó su sangre, pero dice la Escritura que Él se presentó con su misma sangre en el tabernáculo celestial. Es decir, pudiera parecer un poco extraño, quizá un poco grotesco para algunos. No lo vamos a tocar ahorita, seguramente lo tocaremos en un futuro. Pero la sangre de Jesús está como señal de la sangre derramada en el propiciatorio del tabernáculo celestial. La sangre de Jesús es como señal del nuevo pacto y del pacto eterno, aparte de Jesús. Así es que el cuerpo de Cristo tiene estas características. No está limitado por el tiempo, no está limitado por la materia, no está limitado por el espacio, no está limitado por la sangre. No tiene sangre, pero sí puede comer. Pero resulta que tu cuerpo y mi cuerpo serán como el cuerpo de Jesús resucitado. Es decir, nuestros cuerpos ya no tendrán sangre porque habrán sido glorificados. La sangre es parte de un sistema como en el que estamos ahorita viviendo, de un mundo donde el ser humano tiene cuerpo físico, carnal, pero recuerde que este mundo entró en caos y la promesa y la palabra profética del Señor y los tiempos del Señor están establecidos para que nuestro cuerpo tenga límites y tenga límites, funciones muy específicas, y solo el cuerpo de los hombres va a durar. Nosotros nos iremos con Cristo, vendrá la tribulación y la gran tribulación, va a haber cuerpos humanos todavía, va a haber personas, después va a venir el milenio y va a haber cuerpos humanos todavía, pero al final de los tiempos, entonces todos vamos a haber resucitado, unos para vida y otros para muerte eterna, unos para vida con Cristo y otros para muerte eterna. Así es que nuestro cuerpo resucitado no tendrá sangre, porque la sangre es parte de este sistema, de este cuerpo carnal que tenemos, y nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Cómo podríamos ser llevados a las nubes con Cristo si tuviéramos las limitantes del tiempo, del espacio y de la materia? Así es que
la sangre se queda, es parte del cuerpo en el cual habitamos ahorita. Bien, dice la escritura en 1 Corintios 15, versículos 35 al 38. Dice, tal vez, una vez más, 1 Corintios 15, versículos 35 al 38. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y seguramente se refiere a los que durmieron en Cristo. Recuerde, los que durmieron en Cristo serán glorificados de la misma manera que nosotros. Ellos irán primero y nosotros después. Nosotros estaremos vivos y seremos arrebatados. Ellos serán tomados de donde sus cuerpos quedaron. Recuerde que el cuerpo va a la tierra y se hace polvo. Bien, entonces dice, no preguntéis tonterías, dice la escritura. El apóstol Pablo les dice a los corintios, lo que tú siembras no cobra vida, sino antes no muere, como una semilla. Tú tienes que sembrar la semilla y esa semilla muere en el fondo de la tierra, en lo profundo de la tierra, y después de ahí germina vida. Dice, no preguntes tonterías, lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere, y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro tipo de grano. Dios le da el cuerpo que quiso darle a cada semilla, le da su propio cuerpo. Y después tú puedes leer, seguir leyendo. Mira, vamos a leer el versículo 39. Dice el versículo 39, también hay cuerpos celestiales, bueno, no todos los cuerpos son iguales, dice el 39, sino que uno es el cuerpo de los hombres, otro distinto el de los animales y otro de los peces y otro el de las aves. Pero Dios fue perfecto en hacer el cuerpo del hombre, el cuerpo de las bestias, el cuerpo de los animales, el cuerpo de las aves, el cuerpo de los peces. Una persona, un ser humano, no tiene las capacidades en su cuerpo de cohabitar donde habitan, por ejemplo, los caballos. El hombre necesita cierto ropaje, ciertos cuidados, y los cuerpos de los animales fueron hechos de una manera diferente. Los cuerpos de las aves, cómo fueron hechas con la perfección de Dios, de tal manera que pueden surcar los cielos y de acuerdo a los vientos pueden planear, pueden volar. El hombre nunca podrá volar porque no tiene un cuerpo, su cuerpo no fue habilitado para eso, aunque podamos andar en aviones, pero por sí solo el hombre no puede ocupar, no puede habitar digamos, en el ambiente donde habitan los diferentes. El hombre no puede habitar en en lo profundo del mar donde habitan los peces. A ellos les fueron dados cuerpos diferentes. Ahora, ¿cuántos tipos de peces hay? Miles. ¿Cuántos tipos de animales o de bestias hay? Miles, mamíferos. ¿Cuántos tipos de aves hay? Miles. De insectos, miles. Inclusive de las mismas frutas. ¿Cuántos tipos de frutos hay? Miles. Así es que, ¿cómo es posible que el hombre pueda pensar que venimos por el proyecto de la evolución? ¡Qué tontería! Hay quien dice que para explicar un poquito el proceso de la evolución es, por ejemplo, un motor de un automóvil. Un motor de un automóvil, o si usted abre el capacete de su auto, todo lo que está dentro, que son muchas cosas y muchas piezas, no solo es el monobloc, sino son los pistones, los cilindros, pero el alternador, la computadora, el cigüeñal, bueno, miles de partes que tiene un motor, pero todo es un mismo sistema. Todo es un mismo sistema y que cuando usted pone la llave de inyección en el arranque, el motor prende y cuando usted le pone el cambio, la misma transmisión, que es parte de todo el sistema, permite que se ponga en movimiento la masa, el cuerpo del automóvil. Bueno, hay quien dice que si usted sacara todo el sistema del motor, todo lo que hace echar a andar la carrocería, usted lo sacara y lo echara y lo pusiera en el mar, en la arena, digamos, en la playa, va y lo pone ahí en una playa, en una arena, y le preguntara a la gente, ¿cuántos años crees que pasarían para que el mismo mar y la misma arena crearan este motor, este sistema motorizado?
O en otras palabras, si alguien fuera a preguntar quién creó ese motor, tú le podrías decir, lo creó el mar y la arena. Bueno, así de desfachatado es pensar que la evolución es cierta. Científicamente hablando, no hay manera de comprobar. Así tan ilógico es pensar en la evolución como pensar que el mar y la arena pueden crear un motor. ¿Cuándo sería posible? Nunca. ¿Qué posibilidad hay de que la evolución pueda ser verídica? Creo que no hay manera de contarlo porque es una manera tan imposible de que pueda suceder por chiripa. Jamás. Pero bueno, es el sistema de pensamientos de este mundo. Recuerde que este mundo está bajo las tinieblas, bajo el engaño del diablo. A veces uno puede pensar, ¿cómo es que los países piensan cosas que ellos quieren dominar? Digamos que hay países que tienen 20 millones de personas, 50 millones de personas, 100 millones de personas, y las personas que están en los gobiernos quieren tomar decisiones que pueden beneficiar o perjudicar a los 20, a los 30, a los 50, a los 100 millones de personas. Un grupo de 5, de 10, de 15, de 20, de 100 personas quieren controlar, quieren por ellos mismos juzgar y decir qué es lo que le conviene a los 20 millones o a los 50 millones. Tan perdido está el corazón del hombre que definitivamente hay tanta corrupción y tanta maldad porque este mundo está en tinieblas, porque están bajo el príncipe de la potestad del aire, como lo dice la escritura, siendo hijos de desobediencia como tú y yo lo éramos antes. Así es que el Señor nos dará cuerpos glorificados. Sin embargo, antes de que esto suceda, déjeme le cuento también una historia que escuché. No sabemos, digo, es una suposición, pero es una suposición alentadora. Aparentemente hicieron un ejercicio de cómo reaccionar en un desastre. Lo que no estoy claro es si fue un ejercicio solo de computadora o si fue, o sea, en papel, en escritorio, o fue un ejercicio real. Creo que es un ejercicio más que todo de concepción, pero un grupo de militares en Israel identificaron un ejercicio para el caso de que hubiera un desastre en Israel. Y en su ejercicio de restauración, de protocolo de seguridad y de cómo salvar a las personas, etcétera, hablaban de barcos que podrían venir por el Mediterráneo, porque los barcos son los digamos que el medio de transporte que puede cargar más personas, más que un avión, más que los trenes o los autobuses. Hicieron todo un diseño y toda una estrategia de restauración, pero ese ejercicio estaba basado en dos cosas fundamentales. Bueno, en salvar a la mayoría de las personas, pero basados en dos cosas fundamentales. Una de ellas es un gran terremoto, es decir, es un ejercicio para el caso en que un gran terremoto venga sobre Israel. Un gran terremoto venga sobre Israel es la primera de las condiciones del ejercicio, y el segundo elemento de ese ejercicio es que la premura o la necesidad de poder salvaguardar a los habitantes del pueblo de Israel es porque en ese ejercicio, por causa de un terremoto, estaban suponiendo si llegaran a tener alrededor de 7,000 muertes por causa de ese terremoto, arriba de 8 grados en la escala con la que se miden los terremotos. Entonces, en otras palabras, hizo un ejercicio diciendo, bueno, si hay un terremoto, un gran terremoto, y hay mucha destrucción y alrededor de 7,000 personas mueren en Israel, ¿cómo podríamos salvaguardar a los demás? ¿Cómo podríamos hacer rutas de escape, etcétera, etcétera? Y hicieron todo un diseño. Pero los militares que hicieron todo este diseño y que concibieron y que hicieron todo el plan para poderlo echar a andar, aparentemente ellos dicen que ellos estarían esperando que ese plan pudiera funcionar de aquí a 8 años. Por alguna razón dijeron, de aquí a 8 años, si ese terremoto se presenta de aquí a 8 años,
podemos utilizar este plan de escape y podría salvaguardar muchas vidas, aunque 7,000 personas mueran. Pero, aunque todo mundo tiene acceso a la Biblia, y aunque todo mundo puede entender o tratar de entender o querer entender las profecías bíblicas, pero la escritura dice en Apocalipsis 11 algo muy interesante, porque Apocalipsis 11, déjeme lo traigo aquí, se lo voy a poner. Apocalipsis capítulo 11. Dice la escritura. Déjeme encontrarlo aquí. Pero la Biblia está hablando de un gran terremoto. Dice, en ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca del pacto y hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. A ver, deme una oportunidad aquí para consultarlo. Pero el hecho es, en el 13, a ver, vamos a ver. Fue el que yo leí. Dice, en ese momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. Apocalipsis 11:13. Dice, entonces, está hablando aquí de los dos testigos. Después estaremos platicando de los dos testigos, pero en la época, en el momento de que aparezca el anticristo y aparezca la gran tribulación, Dios va a enviar a dos personajes, dos testigos. Hay quien dice que esos dos testigos son, por un lado, Enoc y por otro lado Elías, que ellos no murieron y necesitan morir para ser resucitados. Hay quien dice que uno de ellos es Elías y el otro es Moisés. Bueno, pero dice, estos dos testigos estaban haciendo grandes señales, prodigios y milagros y todos estaban en contra de ellos. Pero resulta que ellos se movían con poder y todos aborrecían, pero ellos hacían aún descender fuego del cielo. Es decir, el poder de Dios estaba manifestándose en sus vidas, pero recuerde que es un tiempo de juicio. Y aunque muchos puedan venir a creer en Jesús, muchos van a rechazar estar en contra de Jesucristo. Entonces, déjeme le platico una historia que vi. Hay un predicador, un hombre predicador en Estados Unidos, como hay muchos, y este predicador joven con un grupo de gente se ponen en las calles y en las plazas con un micrófono y empiezan a hablar del evangelio, pero cerquita de ahí mismo en donde estaban ellos en esa banqueta, en esa avenida, había unas personas, como 4 o 5 personas que estaban ahí cerquita, quizá unos 10 metros, sentadas en una bardita y les estaban diciendo cosas, les estaban hablando cosas y estaban hablando pestes. Entonces él invita a las personas que vengan y eran cuatro personas. 3 eran jovencitas, muchachas, bueno, digamos que menores de 30 años, y la cuarta persona era un hombre, pero era un hombre transgénero, es decir, estaba vestido completamente de mujer, inclusive su cuerpo había sido transformado como si fuera mujer, y él era, bueno, en conjunto con ellas, él era quien estaba blasfemando en contra del predicador. Entonces el predicador platica con él y le pone el micrófono y le pregunta. Pero llega un momento en que el predicador le dice que Dios le ama y que él le ama. No está hablando de sus actitudes y su manera de pensar, sino de su persona. Y entonces este transgénero empieza a arremeter contra él.
de una manera brusca, de una manera rebelde, de una manera tirana, porque las personas que han sufrido, que son transgéneros, que han sufrido cambios en sus cuerpos porque ellos lo han permitido que lo hayan hecho. Inclusive hay quien dice en la estadística que más del 60% de las personas que son transgéneros se han suicidado o se suicidan. El 60%. ¿Por qué? Porque no, el transgénero no solo es tener una identidad equivocada respecto a que siendo hombre se cree mujer o siendo mujer se cree hombre, sino va más allá porque permite que su cuerpo sea transformado, sea tocado, sea manipulado. Entonces hay una guerra en su mente y un engaño total. Pero el hecho es de que Cristo puede restaurar a todos. Este evangelista les decía, biológicamente tú pudiste haber cambiado en tu mente, pudiste haber cambiado en tu cuerpo, pero biológicamente sigue siendo hombre. Y eso es una verdad. No hay manera de que su ADN registre que es mujer cuando fue creado hombre. Y más allá de esto, la manera en la que esta persona arremetió contra el predicador, bueno, me dio una idea de cómo en los días del anticristo la gente odiará a los creyentes, a los que creen que se hayan convertido en el tiempo de la tribulación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que hoy en día se ofende con la demás gente. Por ejemplo, se estuvo manejando mucho, de hecho ya se quedó, pero en tiempo pasado, cercano, estamos hablando de los últimos meses, el tapabocas o el cubrebocas, la mascarilla era prácticamente obligatorio en muchos lugares, pero había gente que no se lo quería poner y gente se peleaba a muerte con los que no querían ponerse una máscara. Pero ¿cómo es posible que por causa de una máscara gente se puedan pelear a una muerte? Unos contra otros, por diferente manera de pensar, por diferente manera de actuar. Bueno, en los tiempos del anticristo así será. Todos aquellos que estén a favor del anticristo serán como verdugos, como hombres que odian, mujeres y hombres que odian a aquellos que no vayan a favor del anticristo y a aquellos que vayan a favor de volver a creer a Jesús. Bien, pero el tema, con esto termino, es que estos militares de Israel diseñaron este programa, pero resulta que en Apocalipsis habla del problema. En Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 13, habla del problema que ellos diseñaron como un plan de rescate. Y ellos lo dijeron, a 8 años, puede funcionar de aquí a 8 años. Y bueno, la persona que presenta estos temas es una persona en Estados Unidos que él está hablando acerca de las profecías y que solo lo presenta como algo que no es una coincidencia, sino como algo que va agregando puntos a las señales de que el día final está cerca. Así es que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo, en la problemática de este mundo, sino en Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, en Cristo, que es nuestra paz. Perseveremos nuestras mentes y nuestros corazones en Él. Mi hermano, urge, porque si usted cree que en los días por venir las cosas van a estar mejor, yo no sé si a lo mejor en México puedan estar mejor o puedan aplacarse un poquito, pero nosotros no nos podemos echar a dormir. No podemos darle vacaciones a la fe. Tenemos que mantenernos y perseverar de una manera continua, día con día, dice el Señor, desde 2000 años atrás en su palabra, en los evangelios, en las cartas de Pablo, velad sin cesar, velad sin cesar, velad sin cesar. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que no tiene poder. Tú y yo hemos recibido todo el poder y la autoridad de Cristo, pero por causa de la incredulidad, no quisiéramos que quedaras vulnerable al enemigo y que cedieras tu poder a la enfermedad, al engaño, a la mentira, que cedieras tu poder al miedo, que cedieras tu poder a lo que Cristo no te dio,
o que cedieras tu poder de todo aquello de lo que Cristo te sacó. Recuerda, el Señor Jesucristo te sacó del hoyo de la desesperación, del foso, del pozo de la necedad, del lodo, dice la Escritura. Así es que no permitas que el poder para hacer las riquezas, que el poder de la salud, que el poder del bienestar, que el poder de la paz, que el poder de la predicación, que el poder de reinar en vida, que el poder de la justicia, de la abundancia de gracia, que el poder de su espíritu, que el poder del nombre de Jesús, que el poder de su palabra te sean quitados por causa de la incredulidad, por causa de que tú cedas tu poder al engaño y a la mentira del diablo. Señor, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu salvación, porque tú estás con nosotros, tu Espíritu está con nosotros. En ti, Señor Jesús, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el día de mañana. Recuerde, tenemos una cita a la 1 de la tarde y después a las 8 de la noche.